Bueno, Ecco Chicua, de nuevo desde el planeta Yusani que sigue anclado en Italia. Y antes de empezar un tema que es bastante serio y que creo que les va a interesar, quería hacer un desagravio a Narnia, porque no sé por qué a la vicepresidenta de nuestro país se le ha ocurrido decir que Milei estaba en Narnia, como quien dice, está en Babia. Y yo, que estoy en Narnia desde hace un año contándole cosas, no veo por qué nos va a tener que tratar así esa señora. Así que bueno, ahora sí empezaremos con un tema que ya lo habíamos anunciado, porque no solo hay un 19-20 del 2001 en Argentina, hay también un 19, 20 y 21 en Italia, es decir, 5 meses antes del levantamiento de Argentina, en donde parte de la Rúa, acá en Italia también hubo un episodio histórico que quedó como un hito histórico y que sin embargo no se habla con demasiada claridad todavía. Yo recuerdo vagamente que ocurrían cosas en Europa en ese momento, pero como suele ocurrir, los argentinos no prestamos mucha atención a lo que sucede afuera y no nos damos cuenta, como yo estoy tratando de hacer conciencia desde que llegué a Europa, de que lo que nos pasa allá, nos pasa acá, nos pasa al dilá, y tenemos que tener en cuenta que si nadie se salva solo personalmente, bueno, tampoco ningún país se salva solo, y que todo lo que le pasa a uno le está pasando al otro. Así que me interesó mucho recuperar la memoria de algo que podría llamarse, o lo llaman algunos, como el entrevistado que vamos a tener acá ahora, la batalla global de Génova 2001. Y para mí es un gran placer presentarles a quien nos va a contar un poco de qué se trata, porque es un historiador muy reconocido él, pero que además estuvo en este episodio. Estamos en comunicación con Martín Vergel, quien nació en 1973, es decir, que si hacen las cuentas tiene 53 añitos más o menos. Es investigador del CONICET, ha escrito varios libros, como casi todos los historiadores. Su especialidad es la historia de Latinoamérica y la historia de los intelectuales y de la cultura. Así que seguramente si digo los nombres de los libros los voy a decir mal porque es una cosa que suele ocurrir. Hay uno que el último creo que se llama La Revolución que no fue, después hay otro que se llama Oriente Desplazado, los intelectuales y los orígenes del tercermundismo en Argentina, otro que es La desmesura revolucionaria, cultura y política en la organización del APRA. Ha estudiado a Mariátegui. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Es profesor de la universidad, laureó en la UBA y tuvo becas en Harvard, en posgrados en un montón de lados, en Berlín, anduvo dando vueltas por el mundo y en una de esas vueltas cayó en Génova en el año 2001. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Hola Laura, bueno, muchas gracias por la presentación y la verdad que es un gran gusto. Como soy de noviembre todavía tengo 52 años, pero efectivamente soy del 73. Yo te envejecí un poquito porque por envidia, mira, por envidia. Yo iba a decir un joven historiador, y después dije, no, ya los 53 será joven, será, no sé. Pero como la adolescencia ahora va hasta los 30, ¿viste? Capaz que vos Exacto, sos joven y yo recién empiezo en mi edad adulta, estoy en la edad de la razón. Bueno, absolutamente. contame cómo fue, para que la gente sepa exactamente qué ocurrió, si me lo podés decir sucintamente, qué ocurrió en Génova en el año 2001. En el año 2001, en julio, como vos decías bien, esos días de julio, pleno verano, similar en ese sentido al verano actual, era un verano, días de calor, se reunía en Génova el G8, el grupo de los ocho, el grupo de los ocho países más poderosos del mundo, en esas reuniones que se hacen periódicamente, donde se deciden cuestiones bastante importantes para todos nosotros, todos y todas, en cualquier rincón del mundo, ¿no?
estas reuniones de los poderosos de la Tierra vienen, venían y por supuesto siguen haciéndose, pero en ese momento, en esa coyuntura, que por eso me parece interesante recuperarla, se había producido un movimiento, el mal llamado movimiento antiglobalización, en Italia conocido como movimiento No Global, varios nombres, o movimiento de movimientos, por la cantidad de movimientos que había en su seno, que precisamente buscaba señalar e indicar que allí se estaban decidiendo, en estos cónclaves, en estas reuniones, se estaban decidiendo cosas que nos afectaban a todas las poblaciones del mundo. Y cosas que las más de las veces no iban en un sentido favorable a las poblaciones de todo el mundo. Bueno, entonces, desde unos años antes, y en particular desde fines en noviembre de 1999, hubo una cumbre de este tipo, en realidad distinta, porque era la Organización Mundial del Comercio en la ciudad de Seattle, que además recogiendo otras experiencias previas, como por ejemplo las reuniones promovidas por el movimiento zapatista desde su alzamiento en 1994, y concretamente lo que los zapatistas llamaban los encuentros por la humanidad y contra el neoliberalismo. Bueno, se empezó a organizar de nuevo una gran galaxia de grupos y movimientos, y muchos recordarán que ahí en Seattle se produjo una victoria popular, ¿no? La reunión fracasa y eso da un gran espaldarazo a ese movimiento. Bueno, entonces, Génova 2001 se inserta en ese contexto. Entre Seattle y Génova hay varias de esas contracumbres, una por ejemplo en Buenos Aires, a propósito del ALCA, marzo del 2001, y bueno, y llega a Génova. Y por supuesto que además llega con un contexto nacional italiano muy cargado, ¿no? Por un lado, el desarrollo de movimientos sociales muy importantes, de las distintas tradiciones de izquierda, en particular las tradiciones, había de todo, ¿no? Había muchísimas tradiciones, pero tuvo una importancia la tradición de los centros sociales autónomos, etcétera. El movimiento de los así llamados desobedientes en ese momento, que fue uno de los principales movimientos, pero también el contexto del gobierno de Berlusconi apenas asumido, ¿no? El G8 de Génova en realidad había sido Máximo D'Alema el que había decidido o propuesto que Génova sea la ciudad, pero en el medio se produce el cambio de gobierno. Bueno, todo esto dio un Es decir, contexto. Máximo D'Alema, aclarando un poco, era el secretario general del Partido Comunista Italiano cuando existía el Partido Comunista Italiano y me imagino que en ese momento continuaba siendo del Partido Demócrata, Exacto. soci- Era como era sí, como el del Kiri. PC, digamos, comunista. Sí, 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 ya en una vertiente mucho más. No, porque yo no sabía que el comunismo estaba metido en la convocatoria. Me pareció que No, no, era. no, 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 eso hay que corregirlo. D'Alema es en tanto capo del gobierno en ese momento antes. Bueno, había que hacer esa reunión en algún lugar y propone la ciudad de A él Génova propone la reunión de los grandes, no la de los reunión grandes. de los contras. Exacto, exacto. No, por Ah, ta, eso, ta, ta. D'Alema, en un rol muy moderado, lo recordamos a D'Alema por aquella película de Nanni Moretti, D'Alema di qualcosa di sinistra, porque era un gobierno bastante moderado. Pero bueno, esa es otra historia. Y además fue relativamente circunstancial que haya sido él. En fin, es otra historia. Lo cierto es que esta cumbre del G8 que reunía a estos presidentes se da en ese contexto ya. Berlusconi las elecciones acababan de ser un par de meses antes, y bueno, y se monta un verdadero escenario de una ciudad militarizada para proteger a estos poderosos de la tierra de las manifestaciones. Las manifestaciones fueron gigantes, se calcula que 300.000 personas de toda Italia y de muchos otros países del mundo, y precisamente yo fui uno de los miles de manifestantes. Hubo varios argentinos también, por ejemplo, estuvo presente Eve Bonafini, estuvo presente Nora Cortiñas y varios otros jóvenes y, en fin, de distintos lugares y muchos otros que yo no tengo idea, porque en una multitud así había absolutamente de todo. Lo que sí sé es que hubo, por supuesto, un gran componente italiano, pero también un componente importante de otros lugares de Europa, por ejemplo, sindicatos griegos, movimientos sociales españoles,
movimientos, qué sé yo, de grupos de tinte más anarquista de Alemania, de Inglaterra, en fin, realmente una galaxia de movimientos. Y además todas las tradiciones italianas, ¿no? Los movimientos cristianos progresistas, el Archi, la Rete Lilliput, que era una red más pacifista, en fin, realmente una galaxia de movimientos. Bueno, y fueron jornadas sumamente intensas, sumamente emotivas y con un saldo trágico porque fue una verdadera batalla, porque la cantidad de policía y de servicios especiales que también vinieron de toda Italia, especialmente a Génova, para ese momento, fue enorme y además, digamos que fue una cita donde realmente se venía preparando una batalla que realmente se consuma en las calles. Ahora, lo que a mí me impresionó, porque yo me pasé toda la semana leyendo testimonios, porque el recuerdo de los 25 años es un recuerdo fuerte para todos, es decir, nosotros también Sí, vamos a recordar los 25 años del 2001, seguramente con totalmente. cantidad de testimonios. En los testimonios, lo que yo notaba era primero la cosa impresionante que había sido la manifestación y cómo se desvirtuó, pero de una manera armada, es decir, apareció un grupo que se los llama los Black Bloc, Black Bloc, sí. que eran vestidos de negro, que empezaron a provocar, pero ya antes de esa provocación, ya empezaron a surgir como rumores, una cosa que en Argentina conocemos mucho, porque pasó mucho con los piqueteros, no tanto en el levantamiento del 2001, sino que a mí me hizo acordar más a la Puente Porredón, digamos, donde empezaron los discursos de mataron un policía, se empezó a correr el rumor de que habían matado a un policía, entonces la policía se empezó a poner cada vez más loca, se llevaban a la gente, fue como una cacería, no a los violentos Black Bloc, sino a la manifestación completa. Se llevaron un montón de gente detenida a la Escuela Díaz y a la prisión, ¿cómo se llama la prisión? Bolsaneto, Eso. Bolsaneto. Y Amnesty hoy saca un comunicado en recuerdo diciendo que fue la peor represión con delitos de lesa humanidad que se dio en Italia, de que no se daban desde los años 70, digamos, porque muchos de ellos, de los que se llevaron, que fueron decenas de detenidos, fueron torturados y hoy salen muchos testimonios de esos en los diarios. Curiosamente, además, a pesar de todo esto que fue como medio épico y que además hay que repudiar severamente esa represión, yo no sé por qué hubo una especie de sensación de que algo hicimos mal y tan es así que la manifestación se están dando distintas, hoy es 19 de julio, acá estamos grabando justo ese día, en donde en este momento en Génova hay miles y miles y miles de manifestantes, y la consigna es senza rimorso, es decir, sin remordimiento. ¿Qué cosa más extraña que esa consigna? En vez de por verdad, de justicia, digamos, es como que sobre ellos cayó un manto de sospecha. Los comentarios que hay en los blogs son espantosos, como los que hay en Argentina con cualquier cosa que uno pone, viste que te... Pero, pero me compré el manifiesto hoy para saber qué decía el manifiesto, y en el manifiesto no dicen una palabra. Nada, no está ni mencionado en el manifiesto. Así que, por lo visto, y está saliendo un libro además ahora, que no me acuerdo ahora el autor, quizás vos lo tenés en mente, que se llama, perdonen si hablo, de Sí, Génova 2001. sí, Es decir, sí. como que los que participaron recién hoy, a los 25 años de distancia, sienten la posibilidad de reivindicar lo que fue esa lucha. ¿Nos puedes explicar este fenómeno? Bueno, varias cosas de lo que dijiste. En primer lugar, el escenario de represión se montó antes de la actuación del Black Bloc, que efectivamente hubo mucho debate sobre la actuación del Black Bloc. Es una corriente, digamos, una tendencia, eh,
que efectivamente tiene un conjunto de prácticas que muchos otros manifestantes no compartíamos, pero era una parte más del movimiento. Digamos, un poco el lema del Black Bloc era Smash Capitalism, o sea, golpear al capitalismo. Entonces, Una tenían especie de prácticas. quebracho, digamos, de acá. Sí, ponele, sí, digamos, y sobre todo prácticas de, por ejemplo, atacar bancos, cosas así. Bueno, muchos otros, digamos, una de las riquezas de este movimiento era precisamente la idea de la pluralidad de tácticas, incluso así estaba enunciado. La idea de que había distintas sensibilidades políticas que se expresaban de modo distinto. Eso se trató de hacer en Génova. Hubo toda una... encima la ciudad de Génova es súper intrincada. Yo acabo de volver precisamente, estuve un mes recolectando testimonios para escribir y estoy escribiendo, publiqué la primera crónica y ahora voy a publicar el resto. Eh, y la ciudad con la que me reencontré ahora después de 25 años es, por un lado, la misma y al mismo tiempo muy distinta, pero es una ciudad sumamente intrincada. Entonces, había como distintos grupos, o mejor dicho, había distintos tipos de manifestaciones. Bueno, y el Black Bloc era una de ellas, ¿no? Entonces, la idea difícil de cumplir era que cada uno se manifieste como quisiera, ¿no? En un contexto además donde la ciudad estaba, esto no lo mencionamos todavía, estaba profundamente alterada en muchos sentidos, pero uno de los principales, o el principal, era que había una zona roja, zona rosa, que era una zona completamente vedada a la circulación de personas para preservar un espacio para los presidentes de ese momento. Bueno, entonces, efectivamente, todo se desmadra, hay una feroz represión, como vos decías, está sindicado como un momento de violación a los derechos humanos, sobre todo por las torturas a centenas de manifestantes en la cárcel de Bolzaneto, en la Escuela Díaz y en otros lugares, centenas de manifestantes italianos. Hubo juicios después, en fin, toda una historia que tiene muchísimo tránsito. También ha habido muchísimos documentales. Quienes nos están escuchando pueden poner G8 Génova y se van a encontrar con decenas de documentales y también, o simplemente videos breves que alguien tomó, hay muchísimos. Y aún así, y es interesante esto que decís de cómo se recuerda hoy, porque la verdad que ese momento de la represión es una cara, la más visible, y que también los medios italianos de ese momento se encargaron de mostrar, al mismo tiempo un poco demonizando el conjunto del movimiento, ¿no? Pero lo cierto es que fue un movimiento de una enorme vitalidad, que entonces esa cara de algún modo oscurece esa enorme vitalidad, esa pluralidad, y diría más, esto que decís de cómo se está manifestando en este momento, hoy 19 de julio del 2026, la memoria de esto, la síndica de Génova, Silvia Sali, que es una síndica de izquierda, progresista, etcétera, dio un discurso muy bueno también señalando por lo menos dos cosas, recuperando la vitalidad y ese momento de esperanza y con una participación juvenil, no solo juvenil, pero ella hacía énfasis en la cuestión de la juventud, y al mismo tiempo el lugar no solo italiano de ese momento, porque se lo recuerda mucho en Italia, pero muy poco en el mundo, y era un movimiento realmente global, ¿no? Había, digo, por los participantes, pero también porque tenía muchísimas resonancias con otros lugares del mundo. Y te digo simplemente una cosa, en Buenos Aires, en esos días se hizo una pequeña acción en el barrio de La Boca, evocando los vínculos con Génova de Buenos Aires. Era el momento de florecimiento de los grupos piqueteros, por eso tu referencia al 2001 de Buenos Aires y a Génova no es en absoluto ociosa, hay muchos puntos de conexión. O De incluso hecho, las consignas, tipo otro mundo es posible, un mundo donde quepan todos los mundos, digamos, todo eso ya se absolutamente. decía acá. Nosotros a veces pensamos que inventamos el dulce de leche y inventamos todo, pero si bien es cierto que en Argentina tuvo un nivel, la insurgencia del 2001 impresionante porque derribó un gobierno. Acá lo que me parece que se daba también es que esta
pasteurización de los partidos políticos, especialmente del Partido Comunista, porque ya el Partido Socialista ya nadie podía pensar que era de izquierda hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Pero provocó la formación de estos nuevos grupos, que yo no sé si hubo una reminiscencia de lo que fue la autonomía operaria, que por eso se bajó mucho el copete y se dijo, no, no somos lo mismo, más o menos, y que esa es la razón por la cual no se lo recordó con la fuerza de lucha que se lo tendría que haber recordado. Pero también quería preguntarte, pasando al hoy, porque hoy se están manifestando allí y tienen adhirió a la manifestación también el movimiento Not King del Roland Totalmente. Sumur, ¿no? Que están haciendo una asamblea que dura dos días. Y además hay una cantidad de sindicatos. A mí me parece que es un momento muy rico de lucha en Italia, pero yo no sé si es porque recibo las comunicaciones de ese sector o porque realmente ese sector está avanzando mucho, pero Sí, te mira, digo, por ejemplo, tenemos sindicatos como el Sudcova, que en este momento están haciendo un bolonqui terrible en la localidad Prato por un sí, problema, además un problema rarísimo con unas fábricas chinas, que el Made in China, el Made in Italy parece que era hecho todo por chinos. Bueno, después tenemos una asamblea que en Firenze hubo en estos días, cuyo lema es Salpare, Convergere, Insorgere, del GKN, que esto no sé muy bien cómo a mí me suena un poco a Sanón, no sé qué es lo que... Este GKN vos lo tenés más o menos como para explicármelo. no, no, en particular no. Ah, bueno, porque esto toda una movida que hace 5 años que están resistiendo y que parece que ahora están consiguiendo algo, pero que todavía no entendí qué era. Si era empezar a hacer funcionar la fábrica, pero no entiendo lo que es el salpare, Sí, que quiere decir zarpar, ¿no? sí, Después, bueno, está el COBAS, está este colectivo, está la Unión de Sindicatos de Base, estuvieron todos los movimientos contra el rearme y contra digamos, los bloqueos de los puertos, de los trenes. totalmente. A mí me parece que se está moviendo mucho. De hecho, el otro día hice una crónica que yo bajé a tomar el tren, no pasó el tren, no sé si porque hubo un paro o por qué no pasó el tren, y enfrente había una manifestación de obreros que estaban ocupando el lugar, que se estaba cerrando una metalúrgica. Y otra cosa que me impresiona es que todos empiezan a hablar de desindustrialización en Italia. Yo creí que ese era un tema nuestro, pero parece que no, que se desindustrializa todo. Sí, no, absolutamente. Yo coincido con vos en que, a ver, en estos 25 años desde Génova hubo muchos momentos, no es la primera vez que se lo recuerda, de hecho todos los años todavía no mencionamos a la víctima Sí. de los movimientos del Giotto, que se llamó Carlo Giuliani, cuyo nombre es un nombre muy conocido en Italia y también mencionabas lo del otro mundo posible. En la segunda edición del Foro Social Mundial, donde también estuve en Porto Alegre, que también era una galaxia de movimientos sociales, el campamento de la juventud se llamó Campamento Intercontinental Carlos Giuliani, esto enero del 2002. Entonces, digamos que ha habido, y podría nombrar muchísimas otros momentos de rememoración, pero es cierto que después ha tendido, bueno, y esto en parte por el contexto político italiano, ¿no? El contexto del gobierno de Berlusconi, gobierno de Meloni, etcétera, ha tendido a soterrarse o tener un lugar menor, un lugar difícil de expresarse en Italia, y ni hablar en el mundo. En el mundo realmente ha quedado bastante Pero tenemos evaporada la las memoria. flotillas, ¿no? Tenemos las flotillas. Bueno, entonces, pero, te iba a decir esto, pero este contexto en particular de los 25 años, hay un revival general que tiene muchos puntos de contacto. Vos mencionaste varios, quería agregar justamente el movimiento de las flotillas, porque en Génova en particular fue súper importante la acción de los portuarios,
y Portuali, ¿no? Con esta consigna, bloqueamos tutto, en apoyo a la flotilla, y que fue realmente muy importante en octubre del año pasado, y se mantiene, digamos, ha tenido últimamente menos presencia en relación a esta segunda flotilla de meses recientes, pero entonces sí hay un tejido interesante y mencionaste el movimiento No Kings. Yo ahora estoy en Buenos Aires, ¿no? Pero en marzo de este año estuve en Roma. Estuve un mes en Génova y fui especialmente a la manifestación del 28 de marzo en Roma, que fue una manifestación muy grande del movimiento No Kings, que tiene muchos elementos de contacto Y yo con estuve ese... también en esa marcha, impresionante, porque además Sí, son marchas que cuando convoca algún partido político no son tan multitudinarias, ¿viste? Y son de esas además que no sabes si va a haber represión, no va a haber represión, y aún así sí. la gente salió en masa. Ya ahora yo creo que con esta cosa que ya con las declaraciones de Trump y del otro, y que ya todo empieza a ser como un poco como aburrido de tanta estupidez que se dice, que Sí, se paró un poco sí. la Yo bronca, diría, digamos. yo diría, y varias cuestiones, pero me parece varias cosas. Primero, hay una memoria interesante del 2001 como año, diría, o como coyuntura, porque es un año fascinante y también trágico, ¿no? Es también el año de las Torres Gemelas, es el año del 19 y 20, y es el año que además, por ejemplo, para hacer un examen de la evolución de las redes sociales, era el momento donde estaban empezando las redes sociales, y en un sentido, lamentablemente hay que decirlo, bastante más interesante que el actual, ¿no? Era la posibilidad de organizar cosas muy velozmente a nivel global, en un sentido horizontal, ¿no? Recordemos, quienes vivimos esos momentos, el email tuvo un primer momento revolucionario, ¿no? De repente mandabas un email a 10 personas en 10 ciudades del mundo y le decías, che, hacemos algo en conjunto mañana a las 3 de la tarde, dale. Esto que hoy nos parece común, en ese momento, bueno, y además las redes sociales no estaban, en los últimos años han tenido esta deriva hacia una verdadera oligarquización de los dueños, todo lo que ya sabemos, ¿no? De los dueños de Sí, las en ese redes, momento era etcétera. Indymedia, me acuerdo, en Argentina. ¿Te acordás de Absolutamente. Indymedia? Que era todo a pecho, ¿viste? Y nada, nada que ver, sí, efectivamente, con lo que es Media es un ahora. símbolo de ese momento. De hecho, yo recuerdo el Giotto de Génova, había una especie de fascinación por Indymedia, porque había realmente la idea de que era posible construir un modo de esto que seguimos tratando de hacer, que ustedes tratan de hacer, en fin, pero ahí había como una idea de que era posible competir con el poder mediático mundial. O sea, por ahí había algo de exceso de optimismo en ese momento, pero la red de Indimedia crece a una velocidad enorme y además era por ciudades, ¿no? Entonces vos veías la página de Indimedia y había un nodo en un montón de ciudades italianas, pero también en Buenos Aires, Santiago de Chile, África, en fin. Era realmente una verdadera internacional mediática, de la contrainformación, y además con un nuevo modo de ser periodismo, ¿no? O sea, con un modo Sí, donde sí. la frontera un poco entre el activista y el periodista estaba más, había una figura más anfibia, muy interesante, ¿no? La propia idea de, bueno, uno de los lemas ahí era Don't hate the media, be the media, es decir, eh, no te contentes con decir, los medios siempre nos mienten, etcétera, cosa que sabemos que el poder mediático efectivamente tiene mucho de eso, sino la idea de una autoconstrucción mediática, ¿no? Sobre esto también se ha escrito mucho, ¿no? Ahí, por ejemplo, en Italia hay un autor que sigue escribiendo sobre esto, Matteo Pasquinelli, con un libro que se llama Mediactivismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Dale, digo, se me está terminando el tiempo. Zoom me avisa que en 5 minutos nos cortan. sí, Y yo quiero hablar muchísimas cosas con vos porque a mí me encanta hablar con historiadores que además han participado porque tienen una mirada particular por su oficio, pero además por su actividad. Así que te vamos a convocar en alguna otra. Ya perdiste, totalmente. digamos, una vez que entró uno en el planeta Yusani, el ida y No, vuelta está todo Laura, el tiempo. encantadísimo. Realmente me pone súper contento porque además, ¿sabes qué? Para mí esto tiene además de una cosa de historiador, tiene una cosa afectiva. Para mí
fue de las experiencias más fuertes de mi vida y digamos, estas crónicas que estoy escribiendo tienen un sentido justamente no académico. Yo escribo cosas académicas, escribo libros Sí, con sí, las vi la reglas del crónica, la oficio. vi. Decí en dónde la publicás, así la gente lo puede leer. Bueno, estas crónicas que estoy escribiendo me pone muy contento también que se publican en una revista mexicana, por esto de que realmente es un movimiento, o son memorias que han impactado en distintos lugares, y por supuesto en castellano, y aunque se Bueno, y publican en mandándolas a nosotros, que nosotros las publicamos en la columna vertebral también. dale, absolutamente, te las voy a mandar. De hecho, bueno, van a ser en principio cuatro. Quizás, si me da el Piné, voy a tratar de hacer un librito sobre esto. El título es un poco, el título de las crónicas es Retorno a Génova, Memorias de una batalla global. Y al mismo tiempo, como digo, tiene muchos resortes afectivos. Por ejemplo, el hecho de que hay algunos amigos que murieron en estos 25 años, jóvenes, etcétera, ¿no? Hace poquito en Roma murió un activista muy importante, Anubi, muy conocido, etcétera, etcétera. Entonces, digo, bueno, y la revista se llama La Revista Común y es una revista que hacen también historiadores y otros, y otros intelectuales o jóvenes profesores de México, pero con una perspectiva también internacional. Bueno, Entonces, sirva esto como primer comunicación con Martín Vergel, a quien tendremos nuevamente. Cerramos este espacio recordando Génova 21 y recordando a Carlos Giuliani, asesinado por la policía y que es en este momento una de las grandes reivindicaciones, digamos, de que no se puede, no pueden tirarle a matar a un pibe de 23 años porque tiene algo en la mano que el policía tiene miedo que se lo tire. Así que nos despedimos hasta la próxima y después les contaré cómo fue la jornada porque hoy, mañana y pasado sigue habiendo movida por Génova 21. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias, muchas Martín. gracias, Laura. Gracias. Un abrazo. Chao. Bueno, listo, ¿no? Sí, verá que paró la grabación.